Para ello les invito a estar de pie, tengan la amabilidad, amados hermanos y amigos. Vamos en esta mañana a leer la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14. Hay un título que arranca del versículo 1 del capítulo 6, que es muertos al pecado. El tema que vamos a continuar y a terminar en esta mañana con la ayuda del Señor Jesús es la doctrina de la amartiología, que es el estudio o la doctrina del pecado. Romanos 6, versículos 11 hasta el versículo 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria al Señor. Vamos a orar pidiendo a Dios su respaldo en esta mañana. Que el Señor nos dé una mente finita, nos dé una mente dispuesta, que el Señor nos dé una mente despierta en esta mañana, una mente en la cual podamos recibir la palabra del Señor. Iglesia del Señor, oremos. Altísimo y soberano Jesús de Nazaret, una vez más delante de ti estamos para colocarnos en tu presencia, Señor, y pedir tu respaldo, tu ayuda en esta hora. Nos disponemos, Señor, a predicar tu palabra, y este pueblo que está aquí reunido en tu santo nombre está dispuesto, Señor Jesús, a oírte. Oh, usa tu siervo en esta hora. Oh, toma nuestras facultades mentales, Señor. Toma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, Señor, todo nuestro ser en esta mañana, y podamos ser guiados, dirigidos por tu presencia. Aleluya. Oh, tu palabra, Señor, aclare en nuestra vida, Señor. De pronto por ahí alguna confusión, necesitamos de ti en esta hora. Te lo ruego en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, amados hermanos, estén cómodos, tengan la amabilidad. Gloria al Señor. Bueno, vamos en esta mañana a terminar el tema, con la ayuda del Señor Jesús, el tema que hemos venido abordando sobre la amartiología. Es un tema que tiene que ver con la doctrina del pecado, el estudio del pecado. ¿Sabe que estaba pensando en esta semana al mirar al mirar este estudio, que muy pocas veces en las congregaciones se habla acerca del pecado? Hablamos de bendición, hablamos de prosperidad, hablamos de muchos temas que traen bendición a nuestra vida. Pero hermanos, muy poco se habla de la doctrina del pecado, y es necesario hacerlo para que la iglesia no solamente
sepa y entienda una vez más de dónde nos sacó el Señor Jesús, qué ha hecho por nosotros y en nosotros, y qué seguirá haciendo Él por nosotros en cuanto a la salvación de nuestra alma. Y de paso decirle: Señor, gracias por habernos salvado. Creo que esa expresión, gracias Señor por habernos salvado, debe ser una expresión cotidiana. Todos los días de nuestra vida debemos, al doblar rodilla y al mirar un nuevo día que el Señor nos concede, decirle: gracias Señor, porque tú me has salvado y me has rescatado. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en esta mañana podemos, al mirar la situación del mundo, al mirar cantidades de personas hundidas en el pecado, en la miseria, y uno tiene que decirle: Señor, muchas gracias por haberme librado. ¿Sí lo hemos hecho, hermanos? Claro que sí. ¿Cuántas veces vemos personas perdidas en el pecado, hundidas en el pecado? Y eso como que uno al ver eso le duele, pero en medio del dolor uno puede decir: Señor, gracias por haberme salvado, gracias por haberme rescatado, gracias por haber extendido tu mano invisible y poderosa y haberme colocado en un lugar alto, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Aleluya. Démosle gloria a su santo nombre. Así que una vez más vamos a mirar sobre este tema, la amartiología, la doctrina del pecado, y vamos a mirar algunos puntos generales en los cuales en esta mañana vamos a estudiar. Primero que todo vamos a mirar el concepto del pecado, luego miraremos el concepto teológico, luego el origen del pecado, seguidamente la universalidad del pecado, es decir, la historia, el testimonio de las conciencias de muchas personas, el testimonio de las mismas religiones, el testimonio de las escrituras, que nos hablan las escrituras con relación a ello, el testimonio del mismo hombre. Vamos a mirar también las consecuencias del pecado, primero en Lucifer, luego en el hombre, en la naturaleza, en los ángeles y también en Dios mismo. Tipos de pecado, luego miraremos la metáfora del pecado, el pecado del cristiano hoy en día y también las medidas preventivas contra el pecado. Estos son los temas que Dios mediante vamos a desarrollar. Yo quiero pedirle a la hermana que está organizando allí audiovisuales aquí con relación a las citas bíblicas, por favor, que a medida que demos la cita bíblica, entonces tener agilidad para que podamos leer estos versículos y podamos avanzar con la ayuda del Señor Jesús. Gloria al Señor. Hemos leído en esta mañana estos versículos de la palabra de Dios, donde decía que el apóstol Pablo, al iniciar un nuevo capítulo, él habla con la iglesia del Señor, haciéndole ver de que nosotros como iglesia estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo, en base a ello, dice: así también vosotros consideraos, oiga, consideraos muertos, dice el apóstol Pablo, al pecado, pero también vivos para Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús, hermanos, porque de Él viene la salvación, solamente de Él viene la liberación del pecado. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 12. Mire lo que dice el versículo 12: no reine. ¿Qué quiere decir reinar? No more, no tome dominio. Escúchelo, hermano y amigo, también en esta mañana: no reine, no tome dominio pues el pecado en vuestro cuerpo mortal,
de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que cuando la persona hace tal vez, y aún lo que dice el apóstol Pablo, lo que no quiere hacer es porque el pecado está reinando en su corazón, en su vida. El apóstol Pablo lo declara: lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero veo en mis miembros esa fuerza, la fuerza del pecado, que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer, y eso es lo que hago. El borracho no quiere estar en la cantina gastándose el dinero de su familia. En ninguna manera. El drogadicto quiere o no quiere estar allí, él quiere salir de ese lugar, pero hay una fuerza que lo lleva a pecar. Hay una fuerza que lo lleva a hacer el mal. Hay una fuerza que lo lleva a cometer todas estas cosas. Y así sucesivamente la persona en el pecado, hundido en el pecado. Por eso en esta mañana es importante mirar este maravilloso tema, amados hermanos, iglesia del Señor, y saber de dónde nos ha sacado este Dios soberano. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y dice el verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, amén, como instrumento de iniquidad, sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuál es la razón? Ahí presenta la razón en el versículo 14. Vamos a mirar el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no debe estar enseñoreándose en nuestra vida. ¿Quién es el que está enseñoreándose en nuestra vida? Cristo el Señor. Ahora reina la presencia del Señor Jesús. Y si Cristo reina en nuestra vida, entonces nuestra vida será una vida de victoria, de grandes triunfos. Aleluya. Porque la presencia del Señor nos da todo esto que necesitamos. Gloria al Señor Jesús de Nazaret. Vamos a mirar entonces el primer punto para aclarar todos estos términos de este tema de la amartiología, la doctrina del pecado. Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que definen el pecado. La palabra primera es amartema, que significa errar en el blanco. La segunda palabra es la palabra parabasis, que significa traspasar una línea prohibida. A eso se le llama pecado. Y una tercera palabra que diría yo que sería como la consecuencia de aquel quien erra al blanco o que traspasa esa línea, y es la palabra anatema. La palabra anatema significa maldito o estar en maldición. Aunque el hombre quiera en un momento dado por sus propias fuerzas humanas salir del pecado, no lo puede hacer. Se necesita de una fuerza mayor, y esa fuerza es la fuerza del Señor Jesucristo, que a través del Evangelio se mete en nuestra vida para nosotros ser salvos del pecado. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Cuando creemos en el Evangelio, somos salvos de la fuerza del pecado. ¿Cuántos estamos en este glorioso Evangelio de Cristo el Señor? Por eso nosotros tenemos poder y potestad para vencer al pecado. Amigo, en esta mañana usted puede recibir a Cristo el Señor. Y al recibirlo a Él, recibe el Evangelio, el poder de Dios en su vida. Y este Evangelio trae consecuencias maravillosas. Y una de las consecuencias que trae este bendito y santo Evangelio es libertar al hombre del pecado. Aleluya. Y hacerlo completamente libre por el poder de nuestro Señor Jesús.
¿Por qué no le damos una alabanza al Señor Jesús? Aleluya. La definición teológica del pecado es una definición que la podemos dar nosotros como cristianos, creyentes. Esa definición teológica está en 1 de Juan capítulo 3, el verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gloria al Señor. También encontramos en la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 y el versículo 17, donde Dios usa los labios de el apóstol Santiago para decirlo al creyente, al cristiano, al que ha conocido al Señor, y para que tenga esa definición de lo que es el pecado. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermanos, hay que tener muy en cuenta lo que de Dios hemos recibido y de lo que la obra que el Señor ha hecho maravillosamente en nuestra vida. El segundo punto que podemos encontrar con respecto al pecado es el origen de él. Bueno, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios santo. Amén, hermanos. En Él no hay pecado, en Él no hay maldad. Y esto lo digo porque hay algunos que consideran a Dios como el autor del pecado. No, en ninguna manera podemos decir rotundamente que Dios no es el autor del pecado. Él es más bien el autor del bien. Amén. Toda dádiva y todo don perfecto descienda del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice en Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 29, el escritor sagrado dice, gloria al Señor, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo lo hizo? Recto, perfecto. Dios hizo al hombre, ¿cómo? Santo. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces Dios no es pecador, Él no es el autor del pecado. La Biblia declara que Dios es santo, aleluya. Y Él, escúchelo bien, amigo, hermano, no tiene relación con el pecado. Gloria al Señor. Además de ello, Dios no tienta a nadie. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 13. Santiago 1:13 dice la palabra, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay algunos que dicen, no, esto me lo puso Dios. Ay, Dios me dio estos 50,000 pesitos porque la persona ya se equivocó, tenía que darme 150,000 pesos y me dio 200,000. Dios permitió eso. No, no, en ninguna manera. Hermano, devuelva esos 50,000 pesos. Y dígale a esa persona, qué pena, lo que pasa es que yo soy un hijo de Dios. Debió darme 150,000 pesos y usted me dio 200, tenga los 50,000 pesos. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo quedará esa persona? Agradecida, ¿cierto que sí? Y dice, oiga, verdaderamente los cristianos evangélicos son muy, pero muy honrados, aleluya. Pero hay algunos que lo toman a mal y dicen, no, es que Dios es muy bueno. Yo iba a pagar con un billete de 50,000, iba a pagar 10,000 pesos. Y iba a pagar y me dieron más de lo que yo debía de recibir de vuelta. No, hermano, eso le pertenece a esa persona. Gloria al Señor. Dios no tienta a nadie. Mire, hay gente que vive en fornicación, en adulterio, y dicen, bueno, si Dios lo permitió así. ¿Cuál Dios que lo permitió así, hermano? En ninguna manera. Dios no pone la tentación allá para que usted viva en adulterio, en fornicación. No, en ninguna manera.
Dios es santo 100%, aleluya. Y Él no habita en la maldad, Él no habita en las tinieblas. Dios habita en luz inaccesible, aleluya. Y conviene que en el pueblo de Dios se viva en santidad. Hermanos, cuando uno da un tema sobre el pecado, a la gente no le gusta. Al diablo no le gusta, hermano. Porque esta carne le gusta vivir en el pecado. El alma nuestra, a ella le gustan las cosas de Dios. A ella le fascinan las cosas de Dios, pero esta carne no. Por eso el apóstol Pablo, él es claro en decir: no reine en ustedes, en vuestro cuerpo no reine el pecado, dice la palabra del Señor. Porque esta carne le llama la atención el pecado. Y el que vive en el pecado le gusta, le fascina vivir en el pecado, en la mentira, en el error, en la fornicación, en el adulterio, en la blasfemia, en muchas cosas, hermanos. Pero nuestra alma, a ella le gusta vivir con Dios. Le gusta vivir en Dios. Gloria al Señor. Yo creo que su alma, mi alma en esta mañana, aleluya, se siente contenta al oír la palabra de Dios. Pero la carne no. La carne dice: no le creas a ese predicador. Sigue viviendo en fornicación, en adulterio. Siga viviendo en la mentira, en el error. Pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Digamos: hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, hay una expresión de Mahatma Gandhi, el cual dijo que Dios odia al pecado y no al pecador. Y yo creo que dijo una gran verdad. Amén. Y creo que Dios respalda. Diría yo, Dios usó también a ese personaje, porque ese es un personaje en la historia de la humanidad, para que nosotros también pudiéramos, a través de esa palabra dicha por este Señor, a través de esa frase, pudiéramos nosotros también decir que Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Amén. Isaías capítulo 59, el versículo 1, dice las siguientes palabras. Isaías 59, versículo 1. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová. ¿Para qué, hermanos? Para salvar. Dios sigue salvando al hombre y lo seguirá salvando. Y mientras que esta iglesia predique su palabra, Dios extenderá su mano para salvar a la humanidad. Porque Dios ama al pecador y Él aborrece el pecado. Amén. Amén. Cuando una persona viene a los pies de Cristo a recibirlo a Él, a aceptarlo a Él como su único y suficiente Salvador, ahí podemos ver el cumplimiento de este versículo. Dios sigue extendiendo su mano de poder, salvando a las personas. Gloria al Señor. Pero en la segunda parte del versículo dice, la segunda parte, o el versículo 2, dice de la siguiente manera: pero vuestras iniquidades han hecho una división, dice Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado se convierte en una barrera. Aquí podríamos decir algo de la consecuencia del pecado. Se convierte en una pared. Se convierte en un impedimento para que la persona que se encuentra allí en ese estado, al clamar a Dios y a suplicar a Dios, y bueno, al gritar, al clamar y a explicar, no sea escuchado por Dios. Pero a mí me dice la palabra del Señor, dentro de su misericordia, dentro de su gracia, dentro de su amor infinita, gloria al nombre del Señor,
Dice la palabra de Dios, aleluya, bendito su santo nombre, que Dios mira a una persona que le busca a Él. Amén, hermanos. Que se acerca a Él de todo corazón y Dios oye la oración de esa persona, el clamor, la súplica de esa persona. La Biblia dice, y sabemos, amén, hermanos, que Dios no oye a los pecadores, porque así lo dice, ¿cierto que sí? Isaías capítulo 59 y el versículo 2 lo está declarando la palabra del Señor, que Dios no oye a los pecadores, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, óigalo bien, es temeroso de Dios, ¿cierto que así dice la palabra del Señor? Si alguno es temeroso de Dios, entonces a ese oye. Es decir, dicho de otra manera, si alguno viene a Él con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto de par en par, aceptándolo a Él, a ese oye. Amén, amén. Y al oírlo Dios, entonces Él extiende su mano y lo salva, y lo libera, y lo ayuda. Amigo, usted en esta preciosa mañana puede recibir a Cristo el Señor y ser libertado del poder del pecado, del poder de la miseria, del error en donde se encuentra, porque aquí hay un poder mayor que es el de Cristo el Señor, porque Él aborrece el pecado pero ama al pecador. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando oímos hablar del origen del pecado, concluyo este punto acá. No debemos pensar que Dios es el autor del pecado en ninguna manera. ¿Quién originó el pecado y de dónde se originó el pecado? Entonces, el pecado tuvo su origen en el cielo antes de la creación. Cuando Dios creó un ejército numeroso de ángeles y todos eran buenos, igual que el hombre al salir de la poderosa mano del Hacedor, pero ocurrió que Lucifer, el cual era un arcángel de grandes poderes y privilegios en el cielo, cuyo nombre se origina simbólicamente lucero de la aurora o de la mañana, según Isaías capítulo 14, vamos a mirar Isaías capítulo 14, el versículo 12 dice que era el arcángel encargado de la música en el cielo, un arcángel a quien se le confió una gran autoridad y que por un tiempo descargó sus deberes sin falta alguna y en obediencia a la perfecta voluntad de Dios. Pero aquí dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Lucero de la mañana es lo que quiero hacer ver como el nombre de aquel ser que fue creado por Dios, Lucifer. Pero en un momento dado se convirtió en un adversario de Dios por la rebelión. Hermanos, la rebelión es un pecado que realmente trae grandes consecuencias. Él se rebeló contra Dios y dejó llenar su corazón de orgullo, de arrogancia, de altivez. Y por ese orgullo, por esa arrogancia y por esa altivez, entonces quiso ser más que Dios. Y nadie puede ser más que Dios. Nadie puede traspasar la frontera de Dios. Nadie puede desear o querer ser más que Dios. Aleluya. El Dios de esta iglesia es el Dios único y el único verdadero. El Dios de esta iglesia es el Dios que no tiene principio, no tiene fin.
Él es un Dios eterno. Amén, amén. Entonces Lucifer se rebeló contra Dios, y fue tanto la corrupción de Lucifer que él mismo logró corromper a un 30% de los ángeles del cielo, empleando la rebeldía, sembrando la rebeldía en ellos. Pero cuando él quiere ser más que Dios, entonces Dios lo arrojó. Y usted puede leerlo en en Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, lo vamos a leer en la casa. Fue sacado de la presencia del mismo Dios, aleluya, de la misma presencia de Dios. Y entonces podemos compararlo según Apocalipsis capítulo 12. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, por favor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, dice el versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y entonces fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. La tercera parte de los ángeles fueron arrojados delante de la presencia del Señor. Por eso la Biblia declara que Satanás peca desde el principio. Vamos a mirarlo en primera de Juan capítulo 3 y el versículo 8, y conoceremos realmente de dónde pues provino el pecado. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Oiga, desde el principio. El primer pecado se dio en el cielo. El primer pecado fue en la rebelión, y el autor fue Lucifer. Y dice la Biblia que fue arrojado él y la tercera parte de los ángeles que él había corrompido. Y estos ángeles y Lucifer están guardados y conservados un día para el juicio. Por eso yo quiero decir en esta mañana, hermano, nosotros no le tengamos miedo a Satanás en ninguna manera. No le tengamos temor al diablo, a la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor lo venció, aleluya, a sus ángeles. Ellos están completamente vencidos. Bendito el Señor. El Señor nos lo entregó a nosotros completamente derrotado. Sí, hay que tener cuidado con él, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 4 y el verso 29, vamos a mirar este versículo corto, pero que hay que tener cuidado. Efesios capítulo 4, gloria al Señor. Ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor, aleluya. Versículo 27, Efesios 4, 27, ni deis lugar al diablo. Vean, muchas personas caen en pecado, hermanos. Muchos le fallan a Dios porque le da lugar al diablo. Este versículo no es para los inconversos. Este versículo de Efesios 4, 27 es para la iglesia, para usted, para mí, para nosotros, hermano. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero a veces le damos espacio, le damos el lugar al diablo, hermano. Y yo quiero decirle, es verdad que el Señor nos ha dado a nosotros un poder sobrenatural para vencer al enemigo. Tenemos las armas. Efesios capítulo 6, aleluya, versículo 10 en adelante, nos habla de 7 armas, ¿cierto que sí, hermanos? Nos habla del yelmo de la salvación, nos habla de la coraza de justicia, nos habla del cinturón de seguridad, nos habla del calzado, aleluya,
nos habla también de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos habla del escudo de la fe, aleluya, y nos habla de la oración. 7 armas que nosotros podemos resistirle al diablo y con las cuales también podemos contrarrestar toda fuerza del enemigo. Pero hermano, no hay que darle lugar al diablo. Él está derrotado. Pero hay creyentes que le dan vida al diablo. Él está vencido, hermano. Pero si usted y yo le damos lugar al enemigo, él puede hacer estragos en nuestra vida espiritual. Y hay creyentes que lamentablemente se han descuidado en esa parte. Dios nos guarde, Dios nos ayude poderosamente. Una alabanza para el Señor Jesús. Así que el pecado se originó en el cielo por Lucifer, ahora conocido como el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el tentador, el engañador, el mentiroso desde un comienzo, desde un principio. Y aunque fue un ángel quien introdujo el pecado en el universo, entonces fue el hombre quien lo invitó al mundo. Por eso cuando el enemigo fue destronado o fue sacado de la presencia de Dios, entonces él vino a la máxima creación de Dios, que es usted y yo, la humanidad. Y vino y introdujo el pecado. La Biblia dice, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. Entonces Satanás vino a la mujer y la encontró allí de pronto sola y cautivó sus sentidos. Por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas: temo que como la mujer, como Eva fue engañada, el diablo engañó sus sentidos, vosotros también seáis engañados. Y cómo el diablo puede tentar al creyente, al cristiano, a través de los sentidos. Le pone algo bonito en sus ojos para que él crea que es mayor lo que le está mostrando que la misma salvación que Dios le ha regalado, que la misma salvación que tiene en sus manos. Engaña sus oídos, engaña sus pies, sus extremidades. Eso fue lo que hizo el enemigo con Eva, la engañó y le dice, volteó las palabras, el mensaje que el Señor le dice: de todo árbol podrás comer, pero el día que comieres del árbol de la ciencia del bien, entonces morirás. Y yo quiero que miremos por un momento cómo el diablo, quien es mentiroso desde el principio, cambió el mensaje en la mujer. Por eso cautivó primeramente su oído, la engañó, a tal punto de que Eva tomó el fruto, lo comió y luego lo dio a comer a su marido Adán, y pecaron delante de la presencia del Señor. Amén. Génesis, vamos a mirar en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese no era el mensaje. Podía comer de todo árbol del huerto, pero Dios le dijo: del árbol del bien y de la ciencia no podrás comer. Pero fíjense que Satanás le cambió el mensaje. Mire, hermano, cómo trabaja Satanás. A veces usted escucha un lindo mensaje de la palabra de Dios y el diablo se lo cambia. Toma la mente, su oído, y transversa el mensaje. No, es que yo escuché al pastor decir, yo escuché al hermano Carlos Mario decir, es que el predicador que predicó el martes, el jueves, él dijo. Hermano, porque esa es la obra del enemigo. ¿Cuántas promesas hay en la palabra de Dios? ¿Cuántas palabras
que el Señor quiere cumplir en nuestra vida, y el diablo las cambia, las transforma. Y así como cambió el mensaje a la mujer, entonces sus oídos, su mente, su boca, su olfato, todos sus sentidos fueron engañados por este malvado. Y entonces la mujer cayó en el pecado de la desobediencia, que es el pecado que se dio aquí en la tierra. En el cielo la rebelión, primer pecado. Segundo pecado, la desobediencia, pero aquí en la tierra. Entonces cuando el hombre peca, dice la palabra del Señor que por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, verso 23, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos hablar de la universalidad del pecado. Claro, el hombre al caer en desobediencia, entonces constituyó en la historia de la humanidad el pecado. Adán introdujo el pecado en la humanidad. Romanos capítulo 5, el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la consecuencia, la muerte, entonces así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado se hizo universal y se metió en la historia el pecado. Se calcula que por lo menos 50,000 millones de personas han vivido en este planeta Tierra, y todos han muerto de diferentes causas, dando testimonio de la gravedad del pecado y su misma consecuencia, que es la muerte. ¿Quién puede librarnos de la muerte física? Nadie. La Biblia dice que no hay armas que impida que el hombre se libre de la muerte física. Nadie puede librarnos de la muerte física. La muerte no escoge edad. Si es un niño, si es un joven, si es una dama, si es un adulto, un anciano. No, la muerte se mete en la humanidad también. Y muchos de los que han pasado a la eternidad han fallecido sin Cristo el Señor. Pero gracias al Señor, porque algunos que se han ido de este mundo, se han ido con la esperanza de resucitar para una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aclara el escritor sagrado, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay pecado, la ley, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero no obstante, dice el escritor, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Me llama la atención en esta preciosa mañana lo que dice el apóstol Pablo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Romanos capítulo 3. Versículo 24. Después que el hombre es destituido de la gloria de Dios, entonces dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Mediante quién? Mediante Cristo Jesús en su redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al Señor. Yo quiero decir que cuando el hombre cae en desobediencia, él recibe el castigo,
fue sacado de la presencia de Dios, pero hay una palabra maravillosa. Génesis capítulo 3, el verso 15. Cuando Dios le dice a la serpiente y le da su castigo, le dice algo más, y es una profecía que la conocemos como la profecía mesiánica en Cristo Jesús. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, es decir, la simiente de la mujer y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la serpiente te herirá en la cabeza. La simiente de Cristo te herirá en la cabeza, dice la palabra, y tú solamente herirás el calcañar. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando vino al mundo el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo terminó esa profecía? Terminó en la cruz del Calvario. El diablo hirió a la simiente de la mujer en el calcañar, pobrecito, ¿no? Pero Cristo el Señor lo hirió en la cabeza. ¿Y dónde duele más? ¿Dónde es más contundente el golpe para alguien? ¿En los pies o en la cabeza? En la cabeza. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Por eso en esta mañana, iglesia del Señor, estimado amigo, tenemos a Cristo como el único Salvador. Efesios capítulo 2. Efesios en el capítulo 2. Aleluya, aleluya. Dice, porque el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, por su obra en la cruz del Calvario. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Y mire lo que dice el verso 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito el nombre del Señor. Pero yo quiero realmente en esta mañana, bendito el nombre de Jesús, que miremos por un momento acerca de la obra de Cristo el Señor, realmente hecha en la cruz del Calvario. Vamos a mirar en el libro de Colosenses. Alabado sea el nombre de Jesús en esta mañana. Oh, bendito el Señor. En el libro de Colosenses, versículo 13 del capítulo 2, dice, y a vosotros. Bueno, ¿por qué no decir en esta mañana a nosotros? Pablo escribía a la iglesia de Colosa, a vosotros, porque no metemos aquí, hermano, porque también nos llegó a nosotros. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio, ¿qué, hermanos? Vida. Oigan, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Pero de qué manera? Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros,
que nos era contraria. Y dice, y quitándola, óigala bien, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermano? En la cruz. Gloria al Señor. Entonces se cumple Génesis capítulo 3, el versículo 15. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, y tu simiente solamente el calcañar. El poder que Dios le dio, que el Señor le dio a Satanás en la cruz del Calvario, aleluya, el poder soberano que Cristo el Señor adquirió en la cruz al resucitar entre los muertos, acabó totalmente con la obra de Satanás. Porque la Biblia dice que el Señor trajo a la luz la inmortalidad, de las tinieblas la trajo, la inmortalidad. Trajo la luz, trajo la esperanza, trajo la vida. Bendito el Señor. Por eso esta iglesia no tiene contra. ¿Quién puede contra esta iglesia? Nadie. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la historia del pecado se mete en la humanidad de una manera tal que el hombre al morir sin Cristo se pierde, pero al morir con Cristo tiene ganancia. No le tengan miedo a la muerte, hermano. No le tengan miedo a la muerte. El verdadero Hijo de Dios no le tiene miedo a la muerte. Seguro que sí. Dice, si me llego a morir, me voy con Cristo. ¿Sabe quién debe tenerle miedo a la muerte? El hombre sin Cristo. Le tiene pavor a la muerte. No quiere morirse, pero no es propiamente él, es su alma. Porque, amigos, su alma sabe a dónde va a parar, a dónde va a llegar si pasas a la eternidad, si se va de este mundo sin Cristo el Señor. Gloria al Señor por la obra que Él ha hecho en nuestra vida. También el pecado se introduce en la conciencia de muchas personas y dan testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. El testimonio de la conciencia de muchas personas lo llevó a entender que eran viles pecadores. Voy a colocar solamente 2 versículos de ejemplo. Faraón, Éxodo capítulo 9, el verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Reconoció su pecado. Mire, y cuando el hombre reconoce su pecado, entonces Dios lo perdona. Y Dios lo ayuda. Y Dios lo guarda. Y Dios lo protege. Amén. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, el verso 13. David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Pero Dios usó a Natán para decirle a David, también Jehová ha remitido tu pecado, y porque te has arrepentido, no morirás. Claro, cuando el hombre reconoce su pecado, su falta, y se arrepiente, no muere, porque tiene el perdón de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana, Dios nos ha perdonado? ¿Cierto que sí? Él nos ha perdonado, hermanos. Y por eso estamos aquí. Y yo quiero decirle algo. Hermano, siéntase libre porque Dios le ha perdonado sus pecados. ¿Sabe que hay creyentes en la iglesia que no se sienten perdonados? Sí, hay gente en la iglesia que a pesar de estar en la iglesia, todavía creen que son viles pecadores. Y hasta se arrodillan a orar y dicen, no, yo sé que Dios no me oye porque soy un vil pecador. Hermano, si Dios lo perdonó, siéntase perdonado. Dios perdona. Dios libra. Dios rompe las cadenas del pecado.
las ataduras. Si usted se siente esclavo todavía del pecado en esta mañana, hermano, yo le invito a que se sienta libre por el poder de Jesús. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. El pecado también trae sus consecuencias. En Lucifer trajo las consecuencias. Él está reservado ya para ser totalmente destruido. Yo creo que si al diablo le dan la oportunidad de ser salvo, él aceptaría la oportunidad. Pero Dios no se la dio. Más bien se la dio a la humanidad, al hombre, al ser humano. Por eso, amigo, acepte en esta mañana la oportunidad. Dios puede en esta mañana salvarlo del poder del pecado. Sí, estoy plenamente convencido, porque Él salvó a estos hombres y estas mujeres que están aquí en este altar. Y ha salvado a este grupo de personas aquí, en este lugar que estamos en esta mañana. Y no solamente nosotros, sino a muchas personas en el mundo entero. El Señor nos ha salvado y nos ha librado del poder del pecado. Entonces las consecuencias para Satanás, él y la tercera parte de los ángeles que fueron sacados de la presencia de Dios, les espera ya el lugar. Las consecuencias inmediatas para Lucifer, y también hay consecuencias inmediatas también para él. ¿Sabe que en este tiempo nosotros solamente le decimos a Satanás, Jehová te reprenda? Pero también hay una consecuencia para él, una consecuencia futura. Le espera un lugar para Satanás. Yo no sé si en esta mañana hay algún creyente, un hermano que está luchando contra Satanás y está batallando. Yo le digo en esta mañana con toda seguridad y con toda certeza, con toda confianza, hermano, siéntase en esta mañana un creyente victorioso en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creemos así en esta mañana? Solo en Él podemos ser más que vencedores. Vuelvo y reitero, Satanás está vencido, está derrotado. En el nombre de Jesús lo reprendo en esta mañana. Aleluya. En el nombre de Jesucristo lo tendremos que reprender cuantas veces que sea conveniente, porque Él está completamente derrotado, está destruido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y no puede contra esta iglesia y no puede contra ninguno de sus hijos, aleluya, porque esta iglesia y cada uno de sus hijos tenemos un poder sobrenatural. Hermano, diga conmigo, hay poder en el nombre de Jesús. Otra vez digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Es posible que el enemigo esté trabajando su conciencia. Es posible que el enemigo esté trabajando su mente, su corazón, haciéndole ver que eres un vil pecador, como lo hizo con aquel hombre, con aquel sacerdote que estaba delante de la presencia del Señor limpio, y Satanás se buscó unos vestidos sucios y los quiso colocar delante de la presencia del Señor, y se le dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Ninguna fuerza podrá contra la conciencia de aquella que el Señor ha limpiado. Hermano, el Señor no solamente limpió nuestros pecados en el corazón, sino también en nuestra conciencia. Por eso somos libres en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. La consecuencia en el hombre fue la muerte física y la muerte espiritual. Dijimos que de la muerte física nadie nos puede librar. Los días están contados. Pero de la muerte espiritual sí hay alguien poderoso que nos puede librar. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados, pero cuando esa persona oye la poderosa palabra
pasará de muerte a vida. Y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ahora dice el Señor, os digo que llegará el momento cuando los muertos oirán mi voz y vivirán. Y todavía hay gente, aleluya. Todavía hay gente oyendo la palabra de Dios, la voz de Cristo el Señor, y están pasando de muerte espiritual a vida en el Cristo Jesús. Yo no sé si hay algún amigo en esta mañana que quiera pasar de muerte a vida. Yo te digo en esta mañana, estimado amigo, no siga más en esa muerte espiritual. Aquí está la vida. Aquí hay alguien que tiene vida y la tiene en abundancia para todo aquel que esté muerto en delitos y pecados. Amén, 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 amén. Y Él os dio vida a vosotros. Si dice así la palabra de Dios, hermano. Así lo declara la palabra del Señor. ¿En dónde? En Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él, Cristo el Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice el verso 4, aleluya, pero Dios, aleluya, Dios que es rico en qué, hermanos, Él tiene misericordia de la humanidad. Oh, yo siento en esta mañana la misericordia de Dios, aleluya. A esta iglesia le rodea la misericordia de Dios. Amigo, la misericordia de Dios está aquí en esta mañana. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, aleluya, nos dio, ¿qué, hermanos? Vida, juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos en el Señor Jesús. Esto no es por poder humano, esto no es por conocimiento, esto no es por intelecto humano, esto es por la gracia de ese Dios invisible, el cual nos amó y dio su vida en la cruz del Calvario y nos ha salvado y nos ha libertado. Hermanos, ¿por qué no lo adora Él en esta mañana? Adora su nombre, adóralo, adóralo. Adora ese nombre maravilloso. Adora el nombre de Jesús. Aleluya. Si el pecado ha llegado a las consecuencias del mismo hombre, a la misma humanidad, el Dios Todopoderoso tuvo misericordia de nosotros. Por eso, aunque el mundo se revuelque en la maldad, en el pecado, aunque los hombres vivan hundidos en la miseria, no lo dude, amigo, no lo dude un solo instante. Si tú clamas al Señor en esta mañana, Dios lo salvará. Él lo sacará
seguro del lodo cenagoso, del cieno inmundo, Él los sacará de ese lugar. Porque eso hizo el Señor con nosotros. Los que estamos aquí en esta mañana, aleluya. Los que estamos aquí en esta mañana, ¿quiénes éramos? Y ahora, ¿quiénes somos? Por la misericordia del Señor. Aleluya, aleluya. Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Bendito su santo nombre. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. El pecado trajo consecuencias a la misma naturaleza. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y mire el verso 2 lo que dice. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Y dice también, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ese fue el hecatombe, el estrago que causó cuando Satanás fue sacado de la presencia de Dios. Cuando los 70 vinieron a Jesús a decirle: Señor, mire que en tu nombre se nos sujetan los demonios y en tu nombre hemos hecho todas estas cosas. Jesús le dice: vea, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso sucedió el día que Satanás fue sacado de la presencia del Señor. Se vino con fuerza. Y el universo sintió el rigor, las tinieblas, el estrago que causó la caída de Satanás y la tercera parte de los ángeles. Pero me llama la atención lo que dice la segunda parte del versículo de Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios, aleluya, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allí estaba el Espíritu de Dios. Hermanos, el pecado nunca podrá contra la fuerza del Señor. El pecado no podrá, las tinieblas no podrán contra la luz. Es más fuerte la luz que las mismas tinieblas. Es más fuerte el poder de Dios que el mismo pecado. El pecado destruye, acaba, pero cuando hay una persona que busca la luz, que es Cristo el Señor, aleluya, esa persona es restablecida. Amigo, por favor, en esta mañana, entrégale su vida al Señor Jesús. Salga en esta mañana, por favor, de esa fuerza maligna del pecado. No se convierta más en un pecador en esta mañana. Te invito en el nombre de Jesús a que le recibas al Señor Jesucristo y seas salvo del poder del enemigo, del poder del pecado en esta mañana. Y su vida será una vida de cambio, de transformación por el poder soberano de este Dios que predicamos y anunciamos. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. El pecado también trajo consecuencias en los ángeles. Para ellos están guardados, los caídos están guardados un día en el cual llegarán al juicio de Dios. Pero también a los ángeles justos y buenos se le dio un trabajo de guardar a sus hijos, a los hijos del Señor. Entonces también las consecuencias del pecado vino sobre los ángeles un mayor trabajo. Y también el pecado produjo consecuencia en Dios. Porque Dios, dice la Biblia, que Él estaba descansando. Creó Dios todas las cosas y luego descansó. Pero cuando el hombre pecó, dejó de descansar. Y desde el Edén hasta ahora, Él sigue trabajando. Amén. Vamos a mirar la Biblia. Juan capítulo 5, el verso 17.
Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 9:4: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así que el Señor sigue trabajando. Él no descansa y no descansará hasta no volver al hombre a recobrar la imagen del hombre que se perdió en el Edén. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Es así o no es así? Génesis 1:26 dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se perdió con el pecado, se perdió la imagen del hombre. Y el hombre se ha desfigurado por el pecado. Hermano, una cosa tremenda. ¿Se ha podido usted analizar la situación del mundo contemporáneo? Hermano, la humanidad está desfigurada. ¿Sí ha podido analizarlo, hermano? La humanidad está desfigurada completamente, desfigurada. Si eso es lo humano, ¿cómo será lo espiritual? El hombre está desfigurado completamente, pero Dios está trabajando a través de su iglesia. Está trabajando, aleluya. Traímos la imagen del primer Adán, y esa primera imagen del primer Adán está desfigurada, pero apareció el segundo Adán, que es Cristo el Señor. Y ahora tenemos la imagen del segundo Adán. ¿Cuántos tenemos la imagen del segundo Adán? Amén, hermanos. Esa imagen del segundo Adán, que es Cristo el Señor, se está consolidando en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Y me alegro por ello, hermanos, porque Dios ha dado a nosotros, su pueblo, su iglesia, y está dando a los amigos una nueva imagen. Amigos, Dios quiere cambiarle la imagen suya. Se la quiere cambiar. Y Él está trabajando. Él, desde que el hombre pecó, no se ha quedado quieto. No, desde que el hombre pecó, Dios dijo: no, hay que trabajar. Hay que volver al hombre al estado que tenía en un comienzo. Yo le digo en esta mañana, amigo, en esta hora, deje que Dios trabaje en su vida. Permítele a Dios quitarle esa imagen y ponerle la imagen de Él. Deje que Dios trabaje en su vida. No sea renuente a la palabra de Dios. No sea esquivo a la palabra de Dios. Permite que Dios trabaje en su vida, porque Él sigue trabajando. Mientras que el día dura, se sigue trabajando en este campo maravilloso. Gloria al Señor. Tipos del pecado. Vamos a mirar los tipos de pecado. Está el pecado de ignorancia. Oiga, el pecado de ignorancia. Jesús dijo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que habla mal de las cosas de Dios porque no conocen a Dios. Ese es un pecado de ignorancia. Están hundidos en el pecado. Pero aquel que conoce de Dios y habla mal del Señor, habla mal de Él, pues ya no se le conoce como pecado de ignorancia. Más bien sería un pecado de rebeldía o de blasfemia. Está el pecado de debilidad. El Salmo 9, versículo 12. David, el patriarca, dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Amén. Amén. Uno ve en la iglesia hermanos que son muy débiles.
muy débiles, hermano. Yo quiero decirle en esta mañana, salga de la debilidad. Ni nunca diga, hermano, es que yo no sé, el diablo como que me cogió el tiro. Es que el diablo me cogió en debilidad. Hermano, en esta mañana usted puede salir de ese pecado de debilidad. Dios quiere que usted no sea un débil, sino que sea fuerte en Él. Por el pecado de la debilidad, el hombre no se ha podido afirmar en las cosas de Dios. Y en la congregación, en la iglesia, hay gente así, que no ha podido afirmarse en las cosas de Dios. Porque a toda hora el diablo los tumba. Y vuelve y se reconcilia y otra vez. Y vuelve y se reconcilia con Dios y otra vez. Hermano, Dios quiere que ojalá en esta mañana usted se afirme en las cosas de Dios. Aleluya. Hay pecado por descuido. ¿Por qué se apartan muchos creyentes? Por el descuido. Se descuidaron en la vida cristiana. No prestaron atención cómo iba su vida cristiana. Hermano, y yo creo que uno sí, uno conscientemente conoce cómo está delante de Dios. ¿O no es así, hermano? En algún momento, en un sueño, Dios le puede hablar a uno. A través de alguna circunstancia, Dios le habla a uno. A través de un siervo del Señor, a través de un hermano, Dios le habla a uno. Amén. Y se lo digo, y a través de un inconverso, Dios también le puede hablar. Mire, yo he visto gente inconversa aconsejando a un creyente. Decirle, oiga, usted luego no es un hijo de Dios. Oiga, no sea parte de la iglesia. Oiga, es que un inconverso, la piedra hablándole al creyente. Oiga, no sea parte de los caminos de Dios. Ojalá yo pudiera estar en la iglesia. Lo que pasa es que todavía como que Dios no ha hecho la obra en mi vida. Bueno, no, aunque no es así porque no le he dejado oportunidad a Dios, pero Él lo expresa así, ¿cierto, hermano? Pero está aconsejando a ese hermano a que no sea parte del camino de Dios. Y entonces el creyente como que ya está salidito de la iglesia. No, entonces ya de una vez se centra y dice, oiga, verdad, sí tiene razón. ¿A quién le ha pasado eso? Es posible que a usted le haya pasado. Entonces hay pecado de descuido. El creyente se descuida en la vida cristiana. El Salmo 39, versículo 1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Y Hebreos capítulo 2, el versículo 1 dice, por tanto, es necesario, aleluya, es necesario que con más diligencia atendamos ¿a qué? A las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si veo que hay varios tipos de pecado, hermano. Entonces que un pecado por descuido no vayamos a caer, hermano. Dios nos guarde. Está el pecado de la soberbia. Este pecado de la soberbia, hermano, es muy peligroso. Porque el pecado de la soberbia, hermano, infunde rebeldía en el creyente, raíz de amargura. Por soberbio ese creyente se dejó sembrar su corazón de raíz de amargura. Y esto trae grandes consecuencias. El Salmo capítulo 19, versículo 13. Preserva también a tu siervo de las cosas o de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bendito el Señor. Está el pecado imperdonable, que es el pecado de muerte. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual dice el apóstol Juan, yo no digo que se pida,
Este pecado viene de la apostasía cometido por alguien que conoce a Dios, pero que luego empieza a hablar mal de la misericordia, de la gracia del Señor. Ese pecado de muerte es el pecado imperdonable, no tiene perdón de Dios. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios nos guarde de blasfemar contra el Espíritu Santo y nos ayude poderosamente. Aleluya. Quiero terminar aquí, por favor, hermanos, permítanme. Yo quiero terminar aquí en esta mañana. ¿Qué pasa cuando el cristiano peca? Después de haber recibido a Cristo el Señor, después de haber sido iluminado por la presencia de este Dios soberano, ¿qué pasa con aquel creyente que peca delante del Señor? Cuando el Hijo de Dios peca, entonces empieza a perder cosas importantes. Primero, sale de la luz, que es Cristo el Señor. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. 2, pierde el gozo de la salvación. Hermano, miren lo delicado que es pecar delante de Dios. Primero, el creyente sale de la luz y se interna en las tinieblas. Segundo, pierde el gozo de la salvación. Salmo capítulo 51, el verso 12, el salmista está pidiendo que se le devuelva el gozo de la salvación. Él le dice al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermano, que no perdamos el gozo de la salvación, que no nos salgamos de la luz que es Cristo el Señor. 3, pierde la paz inagotable que está en su propia vida, dada por la presencia de Dios. Cuando el creyente peca, al perder la comunión con Dios, pierde esa paz que lo embarga, que lo llena, que lo mantiene vivo, que lo mantiene tranquilo en las cosas del Señor. Aleluya. 4, pierde el amor de Dios en su vida. ¿Quién quisiera perder el amor de Dios en su vida? Hermano, guardémonos pues de pecar delante del Señor. 5, el creyente cuando peca pierde la comunión con Dios. Pierde esa comunión con Dios. Ya las experiencias en Dios se pierden. Ya no siente nada de Dios. Entonces ya no cree en el Dios que lo había salvado, ya no cree en Él. En el Dios que lo había libertado, ya no cree en Él. En el Dios que lo había perdonado, ya no cree en Él. Entonces ahora vive en una intranquilidad, en una situación bastante difícil. Y último punto, cuando el creyente pierde o peca delante del Señor, pierde lo más grande, que es la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Hermano, Dios nos guarde, que si el Señor viniera en esta mañana, ojalá estemos dispuestos para irnos con Él. Amén, hermanos. Que Dios nos guarde del pecado, que Dios nos guarde de toda contaminación. Bendito el nombre de Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Primero de Juan capítulo 1. Escúcheme, hermanos predicadores, porque estos versículos nosotros los aplicamos a los inconversos. Primero de Juan capítulo 1, versículo 8, 9 y 10 y el versículo 1 del capítulo 2. Iglesia del Señor, estoy hablando con la iglesia en esta mañana. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa, hermanos? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay hermanos que dicen: hermano, y después de uno estar en Cristo Jesús, ¿uno sí puede faltarle a Dios? Claro que sí. Sí, somos
libres del pecado. Dios nos libra del pecado y nos salva del pecado, pero hay descuidos. Como decíamos anteriormente, nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Hay debilidades, hermanos, y nos mantenemos en esa debilidad. En un momento dado caemos en la soberbia y pecamos delante de Dios. Así que si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ahora miremos el versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, entonces le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque éramos pecadores, pero el Señor, con su misericordia que tuvo por nosotros, nos alcanzó y nos libró del poder del pecado. Pero aquí está la solución, versículo 1, y aquí termino, del capítulo 2. Mire, este versículo es para los creyentes. Mire lo que dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Para que no pequéis. Todo lo que he escrito, todo lo que he escrito en esta carta, dice el apóstol Juan, lo que he escrito en el Evangelio, en todo lo que he escrito, todo lo que les digo es para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, entonces ¿cuál es la solución? Hay un abogado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea que si hay solución en esta mañana en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí, hermano? Hay solución en esta mañana para el pecador, para una persona que jamás ha recibido a Cristo el Señor y quiera ser libre del poder del pecado. Hay solución. ¿Qué tiene que hacer? Reciba a Cristo en esta mañana. Recíbelo en esta mañana, amigo. Y hay solución también para aquel hermano que le haya fallado a Dios. Hay solución. Abogado tenemos en esta mañana. Gloria al Señor. Tenemos al que perdona los pecados y tenemos al abogado. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles a estar de pie. Aleluya. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, entonces no seríamos juzgados. Entonces, en esta mañana, hermanos, les pregunto, ya para terminar, ¿hay solución para el pecado? ¿Quién es la solución para el pecado? Cristo el Señor. Amén. Quiero invitar a una persona en esta mañana que desee recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Venga, amigo, recíbelo en esta mañana y será salvo del poder del pecado. No viva más en la maldad. Aquí el Señor quiere brindarle, aleluya, solución a la situación que está viviendo. Venga en esta mañana. Quiero orar por una persona en esta mañana que desee entregarle su vida al Señor Jesús. Y quiero también invitar a un hermano que le haya fallado al Señor Jesús, que haya pecado delante del Señor,
que venga en esta mañana y acérquese al abogado que tenemos en esta hora. Hermano, amigo, no siga más en la vida de pecaminosidad. Hemos leído los versículos en esta mañana al iniciar esta hermosa enseñanza de la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En esta mañana, Cristo el Señor quiere apoderarse de su vida, de su alma, de su corazón, de todo su ser. El Señor Jesús en esta mañana quiere empezar a reinar, amigo, en su corazón, en su vida. Hermano, en esta mañana el Señor puede perdonar sus pecados. Aleluya. Aquí viene un joven a entregarle la vida al Señor Jesús, aleluya. Hermanos, ¿cuántos creemos que hay perdón de pecado en el Señor Jesucristo? Aleluya. Por allí viene otro joven a entregarle la vida al Señor Jesús, porque yo sé que en esta mañana estamos predicando, aleluya, estamos predicando que aquí hay uno que libera al pecador, aleluya. Salva al pecador, aleluya. Bendito su santo nombre. Venga, amigo, amiga, en esta mañana le invito en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy es día de salvación, es una mañana de salvación, aleluya. Cristo el Señor está salvando en esta mañana a personas que desean venir a este altar y recibirlo a Él como su único y suficiente Salvador personal. Venga en esta mañana, hay una puerta abierta de solución al pecador en esta hora, aleluya. Aquí viene otra dama, aleluya, a entregarle la vida al Señor Jesús de Nazaret. El Señor está salvando, como lo estamos enseñando. Él no descansa, Él sigue trabajando en pro de la salvación de la humanidad, aleluya. Él está usando este predicador para anunciarle al mundo entero, a las personas que están aquí, que se salven, porque hoy es día de salvación. Amigos, puede ser la última oportunidad, puede ser el último momento, tal vez la última invitación que Dios le haga. Venga en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Alabanzas a su nombre. Hermano, si usted le ha fallado a Dios, no te quedes allí. Venga en esta mañana. El Señor Jesús quiere perdonar sus pecados, quiere liberarlo en esta mañana y quiere que tú, aleluya, ande por el camino del Evangelio sin perturbación alguna, sin ningún impedimento. Él quiere que tú sigas adelante, aleluya. Bendito su santo nombre. Ven a Cristo.